Bueno, entonces aquí les va a mostrar una gráfica con relación a la concentración de oxígeno, es decir, el estado de oxidación y cómo actúan estos inhibidores, en qué momentos del estado de oxidación y cuál es su inhibición. Ahora bien, aquí me está mostrando cómo la rotenona, amital, en qué lugar de la cadena transportadora de electrones va a tener su efecto. La tarea que ustedes tienen que hacer con detenimiento es químicamente qué son estas sustancias y cuál es su efecto, y si ese efecto es reversible o no es reversible, si eso se puede, una persona que se eh, contamine o bueno, tome exceso de antimicina, ¿será que sobrevive o no sobrevive? O que tome rotenona, o que se intoxiquen con cianuro, ¿cuáles son sus efectos? O con monóxido de carbono, ¿cuáles son sus efectos en la cadena respiratoria? ¿Qué es lo que son químicamente y qué es lo que hacen? Eso es importante para que ustedes entiendan cuál es la mecánica. Son inhibidores, que es diferente a desacopladores. Entonces acá simplemente vuelve y juega la cadena respiratoria y lo único que va a mostrar en particular es cada uno de los procesos ya con más detalle, indicando los voltajes que están involucrados aquí de menos a más voltios. Los famosos producciones o de ATP, ¿se acuerdan? FAD y NAD. Entonces, cuando el FAD, la producción de oxígeno, todo esto ya es simplemente reiterar lo que antes ya hemos visto. ¿Cuál es dónde actúa el cianuro, el monóxido, el sulfídrico, la antimicina, el Baal, aminobarbital, rotenona, piricidina A? Entonces, vuelve y juega. Quiero que lo vean con detenimiento, que hagan una tablita, que lo expliquen. Ahora, para terminar, vamos a hablar del famoso ciclo de Krebs o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o el ciclo del ácido cítrico. Entonces, ¿qué es ese ciclo? Entonces, aquí el ciclo se está moviendo. Les recuerdo que el ciclo es un proceso anfibólico, puede ser catabólico o anabólico de acuerdo a los requerimientos del organismo. Les recuerdo que el catabolismo va a generar intermediarios de ese ciclo, es decir, moléculas que hacen parte de ese ciclo. Esos intermediarios se obtienen por catabolismo, por rutas convergentes al ciclo de Krebs. Pero a partir de esos intermediarios yo puedo hacer procesos divergentes anabólicos y sintetizar cosas. Entonces, acuérdense de eso. Entonces, el ciclo de Krebs de manera general, ¿qué es? Entonces, desde el punto de vista catabólico, genera equivalentes reductores NAD y FAD reducido, y hay un paso donde se genera GTP, que energéticamente es lo mismo que decir ATP, pero se genera GTP. El ciclo es este. Uno puede entrar por cualquier parte del ciclo. No hay, puede entrar y puede salir por cualquier parte del ciclo. Es una redoma, una glorieta, como quieran ver. Una de las formas habituales que los libros lo presentan es que como ustedes están haciendo la glicólisis van a obtener piruvato. Ese piruvato tiene dos destinos, ya sea en el citosol o ya sea en la mitocondria, siempre y cuando haya mitocondria y haya suficiente presión parcial de oxígeno y baja presión de CO2. Entonces el piruvato va a entrar a la mitocondria y el piruvato, que es de 3 carbonos, se va a convertir en una estructura de 2 carbonos y se va a unir eh, a la coenzima A, que viene de la vitamina B5 del complejo, y va a salir CO2. O sea que este proceso es un proceso de decarboxilación oxidativa. ¿Por qué oxidativa? Porque el NAD entra oxidado y sale reducido. Este NAD se puede ir, como estoy en la matriz mitocondrial, a la cadena transportadora de electrones. Y este es un paso previo para entrar al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es este. Desde el punto de vista catabólico, como está mostrado aquí,
es un proceso de decarboxilación oxidativa. Entonces, miremos, tenemos el oxaloacetato, que es de 4 carbonos, y tenemos esta estructura que se llama acetil, en presencia, que está unido a este acetil a la coenzima A. En presencia de la citrato sintasa, pues simplemente retiramos la coenzima A, que se puede reutilizar, y vamos a generar esta estructura. Adicionalmente, hidratamos el proceso y generamos esta estructura de 6 carbonos que se llama citrato. A través de una enzima que se llama coonitasa, que reacomoda los átomos, genera isocitrato, un isómero. Ahora, bien, la isocitrato deshidrogenasa, ¿se acuerdan que les mencioné que las deshidrogenasas trabajan con NAT excepto 5? Entonces, esta sí trabaja con NAT. Entonces, entra NAT reducido, perdón, oxidado y sale reducido. Pero adicionalmente, esta estructura de 5 carbonos se convierte, de 6 carbonos se convierte en una estructura de 5 carbonos. Es decir, sale CO2. Aquí hay una decarboxilación oxidativa. ¿A quién estamos decarboxilando? A este personaje. ¿A quién estamos oxidando? A este personaje. Esto ahora entra al complejo multienzimático de la alfa-acetoglutarato deshidrogenasa, y este complejo de la alfa-acetoglutarato deshidrogenasa, que también es dependiente de NAT, entra el NAT oxidado, sale reducido y sale CO2, es decir, que esta estructura de 5 pasa a una estructura de 4 carbonos y se le pega la coenzima A. Entonces voy a obtener succinil coenzima A. Ese succinil CoA, en presencia de la succinato tioquinasa, ¿qué le va a hacer? Va a retirarle la coenzima a la estructura. Este es un enlace de alta energía y cuando se lo retira, es capaz a partir de GDP obtener GTP en presencia de fósforo inorgánico. El GTP energéticamente es lo mismo que el ATP, pero lo que se produce en el ciclo de Krebs es GTP, no ATP. Obtengo el succinato, que es esta estructura de Esta estructura de 4 carbonos va a sufrirle otro proceso de oxidación y va a entrar la succinato deshidrogenasa, que va a depender de FAT oxidado, que va a producir FAT reducido. Este FAT reducido, este NAT reducido, este NAT reducido, este NAT reducido y este que vamos a tener más adelante, ¿a dónde van a ir? A la cadena transportadora de electrones. Ahora bien, el succinato, cuando se oxida, genera fumarato. Este fumarato, en presencia de la fumarato hidratasa, como su nombre lo indica, hidrata, o sea, agrega agua y va a generar malato. Si se dan cuenta, esta estructura que tenía aquí un doble enlace, desaparece un doble enlace y se genera aquí un alcohol. Este alcohol, que se llama malato, esta estructura de alcohol, este sería un alfa hidroxiácido, porque aquí está el grupo carboxilo, carbono alfa, carbono beta, alfa hidroxiácido, y en presencia de la malato deshidrogenasa mitocondrial va a generar oxaloacetato. ¿Cómo? Oxidando el malato de alcohol a acetona. Entonces aquí se genera el cetoácido. Y este NAT que estaba oxidado se produce de manera reducida. Esta es la visión del ciclo de Krebs completa de la forma catabólica. Para resumir, ¿qué obtuvimos? Previamente, aquí se generó acetil-CoA. Esto es una estructura de 2 carbonos que se une a la coenzima A. El acetil-CoA entra al ciclo de Krebs. ¿Y qué me va a generar? CO2. ¿Cuántos de CO2? 2. ¿Cuántos NAT y FAT? 3 NAT reducidos, un FAT reducido. ¿Y a dónde se va ese NAT y ese FAT reducido? Se va a la cadena transportadora de electrones. ¿Qué me genera? Me genera realmente GTP, no ATP, pero energéticamente lo mismo. Este NAT y este FAT reducido, acoplado a la cadena transportadora de electrones y a la fosforilación oxidativa, acuérdense, por cada NAT reducido, 3 ATPs. 3 por 3, 9. Por cada FAT reducido que vaya a la cadena y se acople a la fosforilación oxidativa, 2 ATPs. 2 por 1, 2. Más 9, 11. 11 ATPs que se producen de manera indirecta y un ATP que realmente es GTP que se produce de manera directa del ciclo de Krebs, pero energéticamente es lo mismo ese GTP. En total se producen 12 ATP de manera directa o indirecta.
A esto es el metabolismo del etanol. Cada vez que ustedes se van a jartar como guapuchas, ustedes cogen el etanol. En el citosol hay una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa que reconoce tanto al etanol como al metanol y genera acetalaldehído. Ese acetalaldehído entra a la mitocondria y una vez en la mitocondria, ese acetalaldehído a través de una enzima que se llama aldehído deshidrogenasa va a producir acetato, NAD reducido, y este NAD reducido que está en la mitocondria va a la cadena transportadora de electrones y puede producir energía. Y este acetato yo lo puedo combinar gastando energía con la coenzima y producir acetilcoenzima y entrar al ciclo de Krebs. Por eso las personas que son alcohólicas normalmente ya no tienen hambre, porque el NAD que se genera en estas vías a través de estos procesos fácilmente le suministra energía. El problema es que el alcohol es dañino, es tóxico, desarma membranas, y si consume metanol me va a generar formol, y eso se utiliza para fijar tejidos, eso daña proteínas. Entonces no es buena idea. Este, este proceso es una de las formas de obtener energía, pero obviamente no es la recomendable por ningún punto de vista. Vuelvo a aclarar una cosita, me devuelvo. Sucede que este, estas dos enzimas solo son funcionales en personas que normalmente toman alcohol de vez en cuando. Cuando la persona ya es alcohólica, activa un sistema microsomal que se llama MEOS, sistema microsomal de oxidación del etanol, y eso ya es grave. Todo lo demás que está en la presentación, ustedes necesito que lo vayan depurando, que vayan analizando con detenimiento qué es lo que tiene, y quiero centrarme en esta parte final de la presentación donde yo les decía que el ATP no es la moneda energética más importante, sino que es una de las monedas energéticas. Y adicionalmente, acá esta moneda energética, aquí en esta tabla. El ATP no es la moneda energética más alta, pero es como si fuera el dólar. Ustedes con el dólar americano no se pueden varar en ninguna parte del mundo, pueden cambiarlo fácilmente. Si ustedes tienen, por ejemplo, libra esterlina, más difícilmente se los van a cambiar. O si tienen bolívar fuerte, pues difícilmente se lo van a cambiar. Entonces, aquí tenemos moléculas más energéticas, pero más inestables, moléculas menos energéticas y por lo tanto no importantes. Este es el intermediario perfecto y por eso es su importancia. Y miren los delta G, el delta G estándar medido en kilojoules mol o kilocalorías mol. Normalmente el delta G en bioquímica se utiliza en términos de kilocaloría mol. Y lo otro que me gustaría que revisen, lo otro que quiero que revisen con detenimiento es los diferentes sistemas de transporte que se encuentran en la membrana interna de la mitocondria que permiten el paso de cosas, de sustancias. Y eso es importante porque se acuerdan que yo les mencioné que esta membrana era poco permeable. Entonces existen una serie de mecanismos que permiten esa permeabilidad. Y eso necesito que lo revisen con detalle porque Gerardo les va a mencionar, por ejemplo, por ejemplo, unos sistemas que se llaman sistemas de lanzaderas que hacen parte de esos procesos de entrada y salida de cosas para poder ser utilizados desde el citosol a la mitocondria o viceversa. Ojo con los sistemas de lanzaderas. Entonces aquí me despido desde el Everest, mirándolos y mirando a ver si de pronto tenemos futuro como humanidad. Que Dios los perdone y que me perdone. Que tengan un feliz resto de día.